Bendiciones, mujeres, bendiciones mil, mis amadas mujeres ordenadas. Dios con nosotros en este día y en el transcurso de la semana. Como pudieron ver en el programa, ¿verdad? Tenemos esta semana el tema Cambiando el ADN de mi generación. Su hermana y amiga Jessica Reyes de este lado. Hoy estaremos trabajando, hemos malinterpretado la escritura, el inicio de todo, y usted va a ver por qué. Uno de los versículos con lo que sustento el cambiar el ADN de nuestra generación es el versículo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, una nueva creación totalmente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un poquito controversial el tema que dice ADN, porque todos sabemos que nuestro ADN, el físico, el que tiene que ver con la sangre, el de la biología que nos enseñan a nosotros cuando estamos estudiando, pues no es cambiable. Sin embargo, usted sabe, ¿verdad?, que estamos hablando de un ADN espiritual. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que nos hace pecador delante del Señor. Desde que nacemos, lo mismo aplica para nuestros hijos y nuestras generaciones. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para nosotros poder alcanzar esta salvación y poder alcanzar el propósito que Dios tiene en la tierra, tenemos, ¿verdad?, que aceptar al Señor Jesucristo y mediante el sacrificio de su cruz, mediante el aceptarlo a Él como nuestro Salvador y libertador personal, dice 2 Corintios, ¿verdad?, que logramos ser una nueva criatura. Eso dice 2 Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Bueno, que no vamos a estar hablando lo que como hablábamos antes, muy probable que la mayoría de las que estemos en este grupo, exceptuando quizás aquellas que nacieron en el Evangelio, pues hayamos pasado por un tipo de lenguaje abrupto, maldiciente, no agradable al Señor. Mientras que la Biblia dice, ¿verdad?, que nuestro lenguaje tiene que ser suave, honesto, sin palabras maldicientes en nuestra vida, sino que en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, esto tiene que ser nuestro pensamiento y por ende nuestro lenguaje. Así que una cosa era nuestro lenguaje en el mundo, otro nuestro lenguaje hoy. Una cosa era la ropa que vestíamos en el mundo, algunos vestíamos una ropa medio sexy, desnuda, que una minifalda, que un pantalón muy pegado, que una blusa descotada. Entonces venimos al Señor y cambia inmediatamente nuestra manera de vestir. Algunos también quizás teníamos quizás ciertas formas de vivir no adecuadas al Señor, ¿verdad? Que teníamos, que compartíamos quizás lo que era la parte de la fornicación, quizás ciertos vicios, que si fumábamos, que la bebedera, pues venimos al Señor y eso cambia. Pero resulta que quien cambió fue usted. Usted fue que aceptó a Jesucristo como su Salvador, usted fue que le permitió al Espíritu Santo esta transformación y usted es transformada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces hay una transformación en usted, pero sus hijos no están transformados, esa generación que está detrás de usted no está transformada y sus padres quizá no están transformados, su pareja no está transformada. Entonces, hay un versículo clave en esto que es Hechos 16:31. Me acompaña a leerlo. Dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, y aquí es que entra la malinterpretación bíblica de la que he querido hablar. Porque venimos al Señor, hacemos nuestro cambio, nos vamos en gloria para la iglesia, nos gozamos muchísimo, cambiamos nuestra forma de vestir, hasta nuestra forma de hablar, pero nos basamos, perdón, el pero no iba, y nos basamos mucho en este versículo, en esa esperanza de que creo en el Señor y mi casa será salva. Creo en el Señor y toda mi familia se va a convertir. Sin embargo, hay un kit, hay una clave, hay un misterio en este versículo que nosotros tenemos que entender para que nuestra familia sea salva. Y es que empieza diciendo cree. La palabra cree viene del verbo creer y el verbo significa acción, estado, movimiento. O sea,
Cree significa que usted tiene que hacer algo. Cree significa que no es solamente que usted recibió al Señor como su suficiente Salvador y punto. Cree significa que usted tiene que accionar en ese creer. ¿Qué significa esa parte? Que usted tiene que accionar en ese creer. Bueno, que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Que de nada, creer tiene que ver con fe y de nada le sirve a usted decir yo creo en Jesucristo si usted no lo demuestra. Entonces, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. En otras palabras, acciona en tu fe para que tu familia sea salva. Acciona, muévete, empieza a hacer y a provocar que tu familia conozca al Señor. A veces nos involucramos nosotros en la iglesia y vamos, hoy hay culto, hoy hay congreso, hay esto, pero no involucramos nuestra casa, no involucramos nuestra familia. Y ahí empieza toda esta situación por la que hoy en día estamos pasando. Es necesario que nosotros empecemos, ¿verdad?, a obrar en fe, a crear obras, ¿verdad?, que demuestren nuestra fe y eso accione sobre, y eso influya sobre mi casa. En días pasados estuve hablando, ¿verdad?, de lo de instruir al niño y lo hablábamos y quisiera hoy volverlo a retomar. ¿Qué hemos estado haciendo? Y vamos a ver esto. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Sin embargo, decía cuando predicaba aquella vez que el proverbista no escribió las instrucciones porque ya las instrucciones estaban dadas. ¿A dónde? En Deuteronomio 6, versículos 7 y 9. Atención aquí. Deuteronomio 6, 7 y 9 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Quién va a amar al Señor? Yo y usted. Diga yo. Yo voy a amar al Señor. Y esas palabras que yo te mando estarán sobre su corazón. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles mandamientos? Lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de tu casa, lo que está escrito en la Biblia. No nos salgamos de ahí. Lo que está escrito en la Biblia, dice el Señor, lo que yo te mando hoy, guárdalo en tu corazón. Y ahí empieza el 7, muy fuerte, y dice, y esto, o sea, todo lo que yo te he dado, lo que yo te he dicho, lo que está escrito en la Biblia, entonces dice, lo vas a repetir a tus hijos y hablarás de ello estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y lo atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales y la vas a escribir en los postes y en las puertas. Aquí están las instrucciones. Grábese eso, Deuteronomio 6 del 7 al 9, grábeselo, anótelo. Estas son las instrucciones. Usted quiere cambiar su generación, dele ahí, agárrelo ahí, no, grábese ese Deuteronomio 6, 7 y 9. Por aquí empieza todo. Las instrucciones están aquí y yo no sé en qué momento, me imagino que usted tampoco sabe, pero hubo un momento en que nos perdimos. Hubo un momento en que nos hemos perdido como generación. Los versículos de Proverbio, instruirás a tus hijos, instruyes al niño en tu camino. Deuteronomio que dice, y las repetirás al levantarse, al acostarse, mientras caminan. ¿En qué momento nos perdimos, hermanos? Yo no sé si usted recuerda que en tiempos atrás, usted iba a la iglesia un domingo en la mañana y estaba llena de niños. Era obligatorio, cristianos o no, los niños iban a su escuela dominical. Hoy en día usted va a una escuela dominical de cualquier iglesia y están los adultos, pero ¿dónde están sus hijos? La pregunta del año, la pregunta del millón, ¿dónde están sus hijos? Porque cada mujer que está ahí, cada madre debe de tener un hijo, si no tiene un hijo tiene un sobrino, si no tiene un sobrino tiene un nieto, alguien, hay algún niño en la casa. ¿Dónde están los hijos suyos? ¿Dónde están nuestros hijos cuando estamos cogiendo la doctrina, la clase bíblica, cuando nos estamos nutriendo, cuando nos estamos yendo en gloria, en la palabra, y wow, Dios, ¿y qué palabra es esta? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento nos hemos perdido? Gloria al Señor. Quiero hacer una pregunta y esto usted se lo contesta ahí, imagínese. No estamos cerca para que usted me lo conteste y si estuviera cerca también le dijera lo mismo.
para que usted vea hasta en qué punto nos perdimos, que usted no se va a dar cuenta, porque haga este ejercicio mentalmente y contéstese esta pregunta. ¿Sus padres leían la Biblia con usted cuando se levantaba? Sé que de los que me están escuchando, quizás 2 o 3 levanten la mano. ¿Sus padres le leían la Biblia y oraban con usted al acostarse? Voy a apostar porque la misma cantidad que levantó la mano ahorita la levantó ahora. Y cuidado si uno menos, porque a veces el que lo oraba en la mañana no lo hacía al acostarse y viceversa. Sus padres, cuando ustedes iban a la playa, a otra ciudad, para la capital, Santiago, en el camino, ¿le hablaban del Señor? ¿Le hablaban de la Biblia? ¿Lo hacían sus padres con usted? Si su respuesta es sí, vas por bien camino, vamos por buen camino, pero si su respuesta es no, o sí a unas preguntas y a otras no, por ahí fue que empezamos, porque nosotros damos lo que nos dieron y repetimos patrones. Por eso le dije ahorita, no hay un momento exacto en que pueda decir dónde nos perdimos. Lo que sí sé, lo que sí estoy segura, es que nos estamos perdiendo, nos hemos perdido en algún momento, pero que es tiempo de nosotros empezar, es tiempo de nosotros empezar a volver a retomar lo que se perdió. Es tiempo de que nosotras como mujeres sabias y mujeres ordenadas empecemos a ordenar nuestra casa y empecemos con nuestros hijos. Empecemos por aquella bendición que dice la palabra, que herencia de Jehová son los hijos, que bendición de Jehová son nuestros hijos, y empecemos a que nuestros hijos sean la bendición que en la Biblia dice que son. Nosotros poniéndolo en su propósito y instruyéndolo en su palabra. Es tiempo de que retomemos lo que se ha perdido. Sí, se perdió con usted y se perdió conmigo, pero no tiene por qué perderse en mi generación. No tiene por qué perderse en mi generación. Dígalo, no tiene por qué perderse en mi generación. Instruyo a mis hijos en mi camino. Empiezo a leer la palabra con ellos en la mañana. Empiezo a leerla en la noche, a orar con ellos. Empezamos a leer la palabra juntos. Empiezo a enseñarle qué dice cada versículo y qué significa. Es tiempo de empezar a instruir al niño en su camino. Es tiempo de que nuestra generación no se pierda. Es tiempo ya de romper ciclo en donde soy yo la que me salvo, soy yo la que me salvo y los demás, bueno, que hagan su vida, porque la salvación es individual. Sí, la salvación es individual. Yo lucho por mi salvación, usted lucha por su salvación, pero también yo voy a pelear por mis hijos, porque no le parimos hijo al diablo. Diga, yo no le parí hijo al diablo. Mis hijos le pertenecen a Dios. Así que lo que de mí dependa, yo empiezo a pelear la salvación de mis hijos, empezando por lo que a mí me corresponde, instruirlo en el camino. Empiezo a orar por ellos. Empiezo a leer la Biblia con ellos. Empiezo a guiarlos bíblicamente por su propósito. Hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para empezar. Hay cosas que no nos tocan a nosotros. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es muy probable que a usted y a mí esa bienaventuranza no nos llegue, ya no sean parte, porque en algún momento nos sentamos en silla de escarnecedores, en algún momento escuchamos consejos malos, pero a usted y a mí, como madre de generaciones, nos corresponde, nos toca que a nuestra generación, ese nieto que viene subiendo, ese niño que viene creciendo, nos corresponda que no se sienten en silla de escarnecedores ni escuchen malos consejos. No es imposible, diga, no es imposible. No es imposible, gloria a Dios, podemos hacerlo, las instrucciones están ahí. Y si la Biblia dice que se puede, es porque se puede. Vamos a ordenar nuestra casa, empezando con nuestros hijos. Mi vida está ordenada, estoy plena en Dios, le sirvo al Señor, pero mis hijos también lo van a hacer. Termino, amadas, diciéndole o pidiéndole que se tomen el día de mañana, martes, para empezar con esto. Planeen, hablen con el Señor y digan cómo lo hacemos. Lo hago en la mañana, lo hago en la noche. Puedo entonces
compartir una oración con mis hijos en la mañana y en la noche entonces compartimos la Biblia. No sé cómo usted lo va a hacer o si es posible compartirle un versículo por la mañana. Miren este versículo para que en la noche lo compartamos. No sé cómo lo va a hacer, pero que el Espíritu Santo le guíe con la estrategia efectiva y correcta para manejar los diferentes tipos de edades que tenemos para ser efectivos en este trabajo y que nosotros como madres podamos hacer lo que nos corresponde. Instruir a nuestros hijos y guiarlos a salvación y a su propósito en esta tierra. Yo creo que podemos. Yo creo que tú puedes. Aleluya. Vamos a hacerlo. Vamos a cambiarle el ADN a nuestra generación. Nuestros hijos también serán llamados cristianos. Nuestros hijos son pastores. Nuestros hijos son profetas. Nuestros hijos son evangelistas. Nuestros hijos amarán a Dios. Diga sí y amén. Y le bendigo en el nombre de Jesús.